Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Este video es con la intención de que podamos explicar un poco la guía de contenido y aplicación que ustedes realizaron y enviaron a mi correo, a nuestros correos, em, sobre el cuento Donde su fuego nunca se apaga de May Sinclair. Chiquillos, ¿qué tenían que realizar prácticamente? Es primero resolver estas dos preguntas que aparecían acá sobre el tema prácticamente de la canción que sería de Francisca Valenzuela, ¿ya? Muchos de ustedes aceptaron con la idea de quizás que el tema era un amor que se iba, que no volvía, eh, quizás la monotonía del amor, del día a día, de las relaciones, que los sentimientos que se expresaban era obviamente amor, otros pusieron desamor, como que ya sí estaba aburrida de la relación, eh, o ver tristeza también, eh, porque era posible inferir que la quejaba el problema con el que estaban, por el que estaban pasando con su pareja, ¿ya? Eh, Aparecía la descripción un poco sobre Mike Sinclair, su vida y a lo mejor un poco de información respecto a la forma de escribir, eh, la temática que suele utilizar, que acá parecía que era la temática del terror, ¿ya? Recuerden que no por ser terror es algo que tiene que dar miedo, pero netamente miedo negativamente, sino que también existe el suspenso entre medio, ¿ya? Eh, Aparecía también que utilizaba mucho la corriente de la conciencia, y nosotros en algún periodo anterior mencionamos que era la corriente de la conciencia, que esto de dejar fluir lo que la mente nos está diciendo, ¿ya? Eh, Chiquillos, el texto en sí, Donde su fuego nunca se apaga, es un relato que tiene como idea establecer las relaciones que tiene una mujer en vida y cómo eso se produce un tormento en el más allá, que en este caso vendría siendo después de la muerte de Enriqueta, que era la protagonista. Ella menciona que estuvo muy enamorada de un hombre, de Jorge, ¿ya? Eh, que siempre lo recordaba, que lamentablemente tuvo una muerte trágica, ya que se había hundido, que algo le recordaba mucho a ella, perdón, a él. Luego aparece otro hombre, que es Oscar, un hombre casado, que finge delante de la gente que todo está bien, que no pretende dejar a su esposa, eh, pero que se vuelve amante de Enriqueta. Luego de esto, Enriqueta también empieza a ver el lado eh, positivo y negativo de esta relación. Eh, Intentaba destacar mucho las virtudes de Oscar con la intención quizás de opacar todo lo negativo que tenía este hombre. Sin embargo, con el transcurso del relato, es posible darse cuenta que este hombre empieza a ser prácticamente el tormento en la vida de Enriqueta. Este hombre se vuelve quizás un hombre abusivo, eh, que daña a la mujer de forma psicológica. No le encontraba que el rol de la mujer obviamente era inferior al del hombre, eh, se reía de ella. Eh, lo que sucedió después fue que al morir ya Enriqueta en su vida posterior, y esto tiene que ver un poco con el concepto de creación de qué hay después de la muerte, ¿ya? Ella tiene que pasar por este limbo, que muchos de ustedes ocuparon esa palabra y me gustó, eh, de encontrarse con sus miedos, ¿ya? Para poder quizás descansar en paz, entre comillas. El problema es que este miedo, este tormento, no para, se vuelve cíclico. Oscar vuelve a aparecer mientras ella está en este limbo, ya aparece en cada recuerdo, aparece en cada situación, ella intenta irse hacia su pasado, hacia su infancia, y aún así este hombre vuelve a aparecer, vuelve a hacerle prácticamente la vida imposible, ¿ya?
Es una historia bastante profunda que era necesario que fueran leyendo con atención, ya puesto que se producen muchos saltos ya de tiempo, hay utilización de narrador omnisciente, ya. Entonces es importante que hayamos entendido bien el relato para poder responder las preguntas, ¿ya? Las preguntas básicamente nosotros les fuimos poniendo acá numeritos, a medida que ustedes veían el número, respondían la pregunta correspondiente, ¿ya? La gran mayoría no tuvo mayor problema al resolver las dudas, perdón, las preguntas del texto, ¿ya? Puesto que era muchas veces explícito lo que se decía, ¿ya? ¿Dónde me quiero detener? Es, por ejemplo, en esta, qué ideas sobre el matrimonio se infiere de la expresión destacada. Eh, ¿Cuál era la idea de matrimonio que había dentro de este texto? Que el matrimonio prácticamente es eh, por decirlo así, una costumbre, ¿ya? Que no es algo positivo, sino más bien algo negativo, ¿ya? Que solo por aparentar una imagen para la gente, también podemos determinar que por el hecho de que Oscar estaba casado, ya era algo negativo estar en matrimonio, que esta mujer que era esposa de Oscar era infeliz también. Eh, Enriqueta dice, ¿qué comprendió Enriqueta después de tanto tiempo? ¿Ya? Después de tanto tiempo, es importante destacar que Enriqueta ya se dio cuenta que la relación en la que ella estaba no era la que en verdad ella quería, que estaba ahí amarrada, que las cosas no debían ser así, que Oscar siempre va a estar presente, porque prácticamente fue uno de sus más grandes miedos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esta iglesia para Enriqueta? Eh, la iglesia en sí creo que tiene mayor importancia por el hecho de lo religioso, ¿ya? De este acercamiento con la fe, de ver el refugio dentro del pavor, del miedo que está sintiendo, ¿ya? Eh, Ella constantemente huye de una sola persona que es Oscar y su tormento, ¿ya? Esto, ¿a qué se refiere Oscar con las palabras allá y aquí? Muchos de ustedes pusieron que tiene que ver con que en el lugar en el que estén, ya sea en vida, allá, o aquí, en el infierno, como muchos de ustedes lo interpretaron, eh, las cosas iban a ser igual y él iba a intentar de estar con ella a costa de todo, ya sea en esa vida o en la que sigue, volviéndose así como un vicio, eh, como un vicio que cíclico en este caso, ya que siempre va a volver un círculo vicioso, eso lo quería decir. Entonces, Oscar a eso se refiere, que en la vida que sea, esto va a seguir siendo así, ¿ya? Eh, Según podemos determinar netamente que los personajes no estaban enamorados, ¿ya? Muchos de ustedes quizás no entendieron muy bien este concepto de amor, ¿ya? Puesto que una relación de amor no se basa en obligar a una persona o en obsesionarse con una persona como sucede con Oscar, y en este caso por Enriqueta, que no es capaz tampoco de dejar esa vida y acepta, ¿ya? De forma sumisa. Entonces, netamente no era amor lo que se estaba viviendo en esta relación. Bajo la pregunta ¿dónde crees que están? Era necesario leer con atención para darse cuenta que ya los personajes están muertos, ya que muchos de ustedes creen que es un recuerdo solamente, pero evidentemente ellos ya no están físicamente en la vida terrenal, sino que están en esta especie de limbo, como les mencionaba, en esta especie de infierno, puesto que están viviendo cosas negativas. Enriqueta está viviendo de forma negativa este proceso,
lo que condice que no podría ser el cielo, por decirlo así, sino que el infierno. ¿Cuál es la intención de Enriqueta para regresar a este recuerdo? ¿Cuál recuerdo? El recuerdo de su niñez, ¿ya? Y el recuerdo también de este hotel que visita con Oscar. ¿Cuál será quizá la agonía que tiene ella por regresar a este recuerdo? Prácticamente, yo creo que ella intenta escapar, quiere recordar para atrás lo que más pueda con la intención de escapar, de salir de esta relación, de desaparecer a Oscar de su vida, y es difícil, se vuelve difícil, ¿ya? Puesto que ella quiere volver a su niñez, quiere volver a estos recuerdos de niña, pero ¿dónde la dirigen todos los recuerdos? A esta puerta del hotel que había visitado con Oscar. Entonces, viene el círculo vicioso nuevamente. En cuanto a las interpretaciones, ¿qué me interesaba, chiquillos? Era que ustedes, el concepto de infierno que tienen hoy en día, lo compararan con lo que está ocurriendo en el texto, ¿ya? Como infierno, ¿qué entendemos nosotros? Que es prácticamente donde uno va a pagar nuestros pecados, ¿ya? Convencionalmente, ¿ya? Es un lugar que no sabemos si existe, pero sí sabemos que después de la muerte, la idea es que se determine si uno va al cielo o al infierno de acuerdo a sus acciones en vida, ¿ya? Veamos, el concepto de infierno que manejamos, ¿ya? Tiene relación, estrecha relación con lo que vive Enriqueta, que era lo que les decía. Ella está pagando sus pecados, quizás por haber sido amante, ¿ya? Quizás por haber mentido en alguna ocasión, ¿ya? Ya que ella era amante de Oscar. Entonces, quizás al pagar este pecado en vida, lo tiene que pagar en el infierno y aparece su pesadilla que vendría siendo Oscar, ya puesto que fue la relación tormentosa que tuvo y también la que la hizo pecar, ¿ya? Eh, esta frase, no se te ocurrió nunca pensar que lo futuro afecta a lo pasado. A ver, quizás Oscar, ¿qué quiso interpretar con esto? Que era la idea que muchos de ustedes me dijeron, que en el lugar en el que estemos, nuestras acciones van a tener consecuencias, ¿ya? Eh, todo lo futuro, todo lo que ella vivió con Oscar, todos los proyectos quizás que se hicieron, claramente están afectando a su vida y a su pasado. Nos podemos dar cuenta que ella, por más que intente regresar al pasado o a su niñez, no puede, ¿ya? Puesto que sus acciones ocasionaron este tormento constante, ¿ya? Que es prácticamente el pecado que ella cometió, ¿ya? Eh, Viene la parte del árbol, del sauco, ¿ya? Este árbol, yo les puse acá que según la tradición cristiana ha sido considerado como emblema de la pena y la muerte. Teniendo este antecedente, lógicamente iba a ser eh, para nosotros una muestra de que al leerlo dentro del fragmento íbamos a encontrar una muerte o pena, ¿ya? Según esta tradición entonces, fue el árbol en donde Judas se colgó y los leños de la cruz de Jesucristo estaban hechos de sauco. Ya, tenemos una visión netamente cristiana y religiosa. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que se incorporó este árbol a la historia? Una, para dar antecedentes de que iba a suceder algo relacionado con la muerte, que iba a haber sufrimiento y pena, ¿ya? Eso es como antecedente, ya que si Jesús lo pasó, Judas lo pasó, posiblemente en la historia también iba a suceder, ¿ya? Si hubiésemos tenido este antecedente, efectivamente, ustedes ya hubiesen podido mentalizarse en lo que íbamos a encontrar dentro del relato. Ya, por lo tanto, si hubiésemos interpretado el relato de diferentes formas, si hubiésemos tomado atención. Ya, Eh, veamos. ¿Con qué intención? Vamos a ver la reflexión sobre el texto. ¿Con qué intención o propósito el autor utilizó alteraciones temporales? Muchos de ustedes me pusieron que era con la intención de llamar la atención del lector, de quizás explicar un poco mejor algunas situaciones desde otro punto de vista, o quizás explicar por qué
quizás Enriqueta era de una forma y algún recuerdo anterior la hizo ser distinta, por ejemplo, la muerte de Jorge quizás intervino mucho en la vida de Enriqueta, ¿ya? Por lo tanto, las alteraciones temporales, claro, la idea es que eh, puedan servir dentro de la historia para el lector, ¿ya? ¿Qué efecto provoca en el lector? Como ustedes, muchos me mencionaron también, el efecto de intriga, de entendimiento, de conocer mejor la historia, de saber un poco más sobre Enriqueta, de ver el pensamiento que tiene Enriqueta para sí, ¿ya? Entonces, hubo una muy buena interpretación de parte de ustedes con lo que es el efecto que provocó, ¿ya? El relato. ¿Cuáles son los problemas humanos que pudimos ver reflejar la gran mayoría de ustedes? Me explicó que la desgracia del matrimonio, el desamor, la muerte, problemas del ser humano, las apariencias, mencionaron por ahí. Entonces, el machismo también apareció dentro de los comentarios. Entonces, encuentro que pudieron interpretar bien, pudieron reflexionar acerca del texto, eh, reconocieron buenos problemas, ¿ya? Así que nada que decir respecto a esa pregunta. En cuanto al rol de hombre y mujer, acá tuve muchos problemas porque algunos de ustedes se enfocaron netamente en Enriqueta y en Oscar, ¿ya? Pero yo les pedía de forma general me hicieran una interpretación de la perspectiva que aparecía en el relato, ¿ya? Eh, Se evidencia el machismo, obviamente, se evidencia que la mujer no tiene voz dentro de la sociedad, es sumisa, ¿ya? Entonces, características de ambos personajes, ¿ya? Pero ustedes se enfocaron en los personajes quizá y no en la sociedad en sí, ¿ya? En cuanto al comentario que hace Borges sobre el texto, él menciona que es uno de los mejores textos, el mejor cuento, ¿ya? Eh, Puesto que hace realce a la pobreza de los infiernos y respecto a esto, les pregunté qué creen ustedes, que si están de acuerdo o no con la elección de el autor, Borges. Muchos de ustedes habían leído otros tipos de textos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que también trata mucho lo que es el suspenso y el terror. Eh, Prefirieron optar por Edgar Allan Poe que por el texto de May Sinclair. Sin embargo, recalcan que se le hizo muy interesante el hecho de que tomara esta visión del infierno, eh, que mucho tiene que ver con la religión, y que lo planteara en una situación de vida, del día a día, ¿ya? Que eso les llamaba mucho la atención y también para mí fue agradable ver la capacidad de reflexión que tienen ustedes o que están teniendo, ¿ya? Eh, a muchos les gustó el cuento, a otros les pareció que era un poco extenso, difícil de leer, etcétera. ¿Qué temas pudiste identificar en él? Lo mismo amor, desamor, esperanza por ahí. Eh, ¿Qué creencias sobre la muerte refleja? Acá encontré por ahí una respuesta muy buena que me puso que a las finales, después de la muerte, uno vive con sus tormentos de los que fueron en vida, ¿ya? Que era la situación que estaba viviendo Enriqueta y que eso igual daba una sensación de miedo eh, porque nos hacía pensar a nosotros mismos qué cosas me producen hoy miedo, temor y que me puedan perseguir después de morir, ¿ya? Así que también me gustó eso que leí por ahí de, no me acuerdo quién. Eh, ¿Qué recursos narrativos reconocieron al leerlo? Muchos mencionaron el uso de voces de narradores, otros se centraron en los tiempos, la forma de expresar los tiempos, el lenguaje que encontraron que era bastante simple para poder entender la lectura. Eh, y me fueron ahí mencionando ejemplos también dentro del texto. En cuanto a la reflexión del efecto estético, les pedía que me mencionaran qué provocó en ti el uso del tiempo, la representación del mundo, el tema o el tratamiento de los elementos formales en el cuento.
Muchos de ustedes, reitero, me mencionaron que les parecía intrigante la forma, la percepción de cómo es la muerte, que encontraban que los tiempos hoy cambian, que los tiempos van cambiando, que pese a todo aún sigue habiendo este tipo de relaciones tóxicas y tormentosas, que en cuanto a los elementos formales, que el lenguaje era fácil de leer, que les gustó que fuera también que aparecieran diálogos entre medio también. Eh, y eso prácticamente fue toda la actividad que ustedes tuvieron que realizar. Era una actividad bastante extensa, ¿ya? Pese una, porque el texto igual era extenso, ¿ya? Pero me llevé muy buenas impresiones de lo que ustedes me escribieron. Chiquillos, ¿dónde quiero hacer realce? Tienen que tener cuidado con la ortografía, tener cuidado con la redacción, tener cuidado cuando se les pide que expliquen o que argumenten o que den puntos de vista, ¿ya? Eso es lo que quizás he visto que fallan un poco, ¿ya? Que quizás son demasiado generales y a veces es necesario ser un poco más específico para que nosotros podamos captar la idea que ustedes tienen. Pueden tener muy buenas ideas, pero tienen que desarrollarlas de forma completa para que uno pueda darse cuenta de su reflexión, de su tratamiento de la historia, etcétera. ¿Ya? Esto en cuanto a la guía de May Sinclair, les va a servir también estos consejos para futuro en las próximas guías y evaluaciones. Ya, chiquillos, espero que estén bien. Gracias por haber enviado las guías a las personas que lo hicieron y los que no, les damos la posibilidad, ya para todos los terceros medios, que la envíen de aquí al jueves, ya, antes de que incorporemos una nueva actividad, se pongan al día, ya. Así que eso, chiquillos, espero que estén bien. Saludos y nos estamos viendo.